Pastor Miguel, y aquí estaremos con Dios mediante por una hora respondiendo sus inquietudes a través de las redes sociales. Yo creo que es un gran momento, Jairo, de nosotros poder interactuar en vivo con aquellos que nos siguen diariamente y que nos han seguido a lo largo de los años. Y para mí es de gran gozo poder estar aquí respondiendo a algunas de sus inquietudes y poder seguir haciéndolo a lo largo del camino de manera intermitente. No sé si lo podremos hacer semanalmente, pero ver de qué manera orquestamos un tiempo recurrente para reunirnos con cada uno de ustedes que han sido tan fieles en seguirnos a lo largo del tiempo. Yo creo que eso sería bueno. Y para aprovechar el tiempo, empezamos de una vez. Miguel, ¿cómo se pueden identificar los falsos maestros en nuestros días? ¿Alguna clave práctica para alguien que siente que está siguiendo un falso maestro? Yo creo que es una pregunta clave, sobre todo en nuestros días donde abundan los falsos maestros. Y en segundo lugar, porque cuando tú revisas la revelación bíblica, de una u otra manera, casi en cada libro de la Biblia, tú puedes identificar señales, advertencias en contra o de malas enseñanzas o de malos maestros. Pero antes de nosotros poder hablar algunos principios que nos ayudan a identificar lo que es un verdadero maestro de uno falso, me gustaría hacer la diferenciación entre lo que es un falso maestro y lo que es un verdadero maestro con una enseñanza errónea. Nosotros todos crecemos en nuestro entendimiento bíblico. Y yo pudiera ser un maestro verdadero que en un momento dado tenga una enseñanza errónea porque la entendí así o me la enseñaron así. Pero la intención del verdadero maestro es llevarte a la Biblia, llevarte a la cruz, llevarte a Cristo. Es ayudarte a salvar si no eres salvo o a santificarte si ya eres. El falso maestro tiene otra intención. La intención del falso maestro es llevarte a sí mismo, es llevarte a sus enseñanzas, a que tú creas sus experiencias. Y por eso él se va a alejar continuamente del mensaje de la cruz. Él se va a alejar del consejo de Dios. Él va a anclar sus enseñanzas más en sus experiencias que en lo que la palabra dice. Entonces, cuando yo no puedo anclar o cuando un maestro no puede anclar su enseñanza en la revelación bíblica, yo tengo que comenzar a sospechar de ese maestro o por lo menos de esa enseñanza. Lo que Pablo nos dice acerca de los de Berea, de los creyentes en Berea, en la iglesia de Berea, es que ellos fueron más nobles que los de Tesalónica porque chequeaban día a día, investigaban las Biblias día a día para saber si lo que Pablo estaba enseñando era cierto. Bueno, eso es lo que un verdadero maestro debe hacer. Yo quiero que usted, al oír mis respuestas, pueda investigar la Biblia para ver si lo que yo enseño ciertamente puede ser avalado por la Biblia. Y si no es avalado por la Biblia, pues no me crea. Yo creo que eso es lo que un verdadero maestro debe hacer. Ahora, ¿puede un verdadero maestro haber sido enseñado o guiado por un falso maestro? ¿Un verdadero creyente ser guiado por un falso maestro? Bueno, yo creo que lo que ocurre más corrientemente, más comúnmente, es que es mal guiado, es desviado. Pero Dios es soberano y por tanto Dios puede hacer cosas que nosotros no pudiéramos imaginar. Y el ejemplo que pudiera citar o la ilustración es R.C. Sproul, es uno de nuestros mejores teólogos contemporáneos. Se educó en la Universidad Libre de Ámsterdam, donde él fue a estudiar pensando que iba a estar bajo profesores cristianos, hace ya años de esto, varias décadas. Y sin embargo dice que el 95% de sus maestros no eran ni siquiera cristianos. Y sin embargo salió de ahí uno de los mejores teólogos contemporáneos de hoy en día. ¿Cómo Dios lo hizo? Bueno, Dios puso un mentor, el doctor Gessner, en una de las facultades teológicas, ¿verdad?, del seminario, que lo protegió. Y R.C. Sproul se convirtió en su protegido. Y lo guió a lo largo del camino. Entonces, sí es posible, pero lo más común es que los discípulos de falsos maestros resulten en falsos discípulos porque recibieron una falsa enseñanza. O sea que en falsas congregaciones también. Y hay falsas congregaciones, definitivamente. Ahora, digamos, pastor, que yo me di cuenta que mi pastor es un falso maestro. ¿Qué hago? ¿Algún consejo práctico? Bueno, yo creo que en primer lugar yo necesito de una manera mansa y reverente, una manera respetuosa, yo tengo que abordar eso con mis pastores, con mis líderes. Porque la respuesta que ellos me den va a ser uno de los señales de si es o no un verdadero maestro o no. Si yo no los puedo convencer, bueno, yo voy a perdurar ahí, no hay una ecuación de nuevo, 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, todo va a depender de las circunstancias. Pero llega un momento en que habiendo yo hecho ya lo que me tocaba hacer, no puedo continuar siendo impactado por falsas enseñanzas que contradicen la Biblia. La palabra yo creo que es clara. Y Pedro lo dijo, tenemos que seguir a Dios antes que a los hombres. Tenemos que seguir a Dios antes que a los pastores humanos. Dios es primordial por encima de toda enseñanza humana.
Bueno, pastor, cambiando un poco el tema, nos preguntan desde Colombia, ¿un cristiano que se suicida, va al cielo o va al infierno? Bueno, yo creo que en nuestro continente latinoamericano la tendencia inmediata es responder va al infierno, y eso se debe a una enseñanza del movimiento católico por muchos años. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer ante toda pregunta es ver si la Biblia tiene respuesta. ¿Tiene la Biblia una enseñanza directa, clara sobre este tema? Y la realidad es que no, la Biblia es silente en esa área. Ahora, lo que yo necesito preguntarme como una manera de razonar es, número uno, si un creyente puede suicidarse. Yo puedo responder eso de dos maneras. Uno, un creyente no se puede suicidar. O dos, si el creyente se puede suicidar. Si el creyente se puede suicidar, la palabra sí es clara de que un creyente no pierde la salvación nunca. Yo creo que eso es una enseñanza muy clara a lo largo de múltiples pasajes. Entonces pudiéramos decir que un creyente que se suicida iría al cielo. Si un creyente no se puede suicidar, eso implicaría, y algunos lo creen así, que Dios va a hacer algo en el camino para impedir su suicidio. Entonces, ok, ese creyente no se va a suicidar y por tanto, cuando le llegue su hora, cuando le llegue su turno, irá a la presencia de Dios. Ahora, si alguien no ha creído y se suicida, bueno, él va a la condenación, pero va a la condenación no por el suicidio, sino porque no era creyente. Yo creo que eso es lo que tenemos que diferenciar. Yo creo, a la luz de la palabra de Dios, que un creyente pudiera no escuchar el consejo de sus pastores, de sus líderes, en su terquedad, y llegar un momento donde él se deprima tanto que lo lleve al suicidio. Y si es creyente, entonces no creo que pierda su salvación, porque la palabra es muy clara: ni la muerte ni la vida, ni lo alto ni lo bajo, ni lo presente ni el porvenir, ni los ángeles ni principados, ni ninguna otra cosa creada, que me incluya a mí, me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nuestro Señor. Entonces yo creo que algunos piensan que él iría a la condenación porque el suicidio es un pecado. La realidad es, Jairo, que si este techo se cae ahora y nos mata a ti y a mí, nosotros nos vamos a morir, y no nos vamos a morir sin pecado. Nadie se muere sin pecado, esa es la realidad. Entonces el hecho de que haya un pecado presente no es mi condenación, porque todos vamos a morir con ciertos pecados. Cristo pagó por esos pecados que todavía están presentes en mí. Más ahora en Cristo no hay condenación a los que están en Cristo Jesús. Exacto, Romanos 8:1, esa es la realidad. Tengo otro tema, Miguel. Dicen, ¿somos no cesacionistas?, nos preguntan. Y si somos no cesacionistas, ¿cómo manejamos el tema de los dones del Espíritu? ¿Qué criterios se utilizan? Bueno, ciertamente no somos cesacionistas, pero a la vez tampoco somos alarmistas cuando tiene que ver con los dones del Espíritu, y seguimos siendo bíblicos cuando nos referimos a los dones del Espíritu. Yo creo que la palabra es bastante clara. Yo tengo que hacer todo lo que vaya a hacer conforme al patrón bíblico. Entonces, cualquier persona que sea no cesacionista, que crea que los dones todavía están presentes, tiene que ser entonces bíblico en el uso de esos dones. La palabra de Dios en 1 Corintios 14, cuando la gente pregunta acerca de cesación de dones, básicamente está hablando de lenguas o milagros. El don de lenguas, milagros y sanidad. Exactamente, no está hablando de otras cosas. Entonces yo creo que la palabra en 1 Corintios 14, 12, 13 y 14, de hecho, es instructiva en cuanto al uso del don de lenguas. El apóstol Pablo dice que si van a hablar, no deben hablar más de 2 o 3, y a veces vemos congregaciones enteras en esto. Que si lo van a hacer, deben hacerlo por turno, debe haber alguien que interprete, que si no hay nadie que interprete, la persona debe callarse. El problema está en violentar todo eso, pensando que el Espíritu lo está guiando. No, el Espíritu no va a guiar a nadie a hacer algo que contradice el patrón bíblico. Que Él inspiró. Exactamente. Entonces nosotros somos no cesacionistas, pero somos cautelosos. Yo creo que esa es la mejor calificación. No cesacionista y cauteloso en el uso de los dones. Y creo fervientemente que mucha gente usando dones de milagros o de lenguas son falsos, no son reales. Pero a la vez pienso que Dios en su soberanía podría determinar en ciertos casos, en ciertas circunstancias, la continuación de esos dones, por razones que quizá el tiempo no nos da ahora para explicar, pero razones similares por las que usó esos dones en un momento en el primer siglo. Miguel, ¿son falsos los dones o son falsos los maestros que utilizan estos dones? Bueno, yo creo que si el maestro es falso, el maestro o no maestro, la persona que está usando el don,
que realmente no lo tiene, es don tanto, es falso tanto el maestro como la manifestación supuesta de ese don. Okay. Entonces realmente no es un don, porque no lo está usando. Entonces yo creo que eso es como lo definiría. Ok, entiendo. Esta viene directamente a cuanto a nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional. ¿Por qué en su iglesia tocan música estilo como los carismáticos? Nos preguntan. Dicen que algunos hermanos reformados no entienden por qué utilizar este estilo de música. ¿Qué pudieras responder? Yo creo que, yo no sé si hay una música carismática, honestamente, porque de hecho no creo que hay una música carismática. Hay una música tradicional y hay una música contemporánea que muchas iglesias hoy han incorporado. Yo creo que cuando nos referimos a música, más que hablar de estilos de música, tenemos que hablar de principios que cada estilo de música debe observar. Y yo creo que en cada estilo de música es posible usarlo con reverencia para exaltar a Dios y con líricas que sean bíblicas y centradas en la revelación de Dios. Yo creo que si cumplimos con eso, pues no creo que haya un ritmo de música, un estilo de música, el tradicional, que es más santo que el contemporáneo. Como otros han definido, Al Mohler en un momento, estando en nuestra iglesia, habló un poco de esto, John MacArthur en otro momento ha hablado de esto, y otros también. No hay un ritmo de música que en sí sea pecaminoso o no, de la misma manera que no hay un animal que en sí sea pecaminoso cuando actúa. Los únicos entes morales son los seres humanos. Ahora, la música sí puede ser usada enormemente de manera pecaminosa. El contenido de las líricas, yo puedo usar música tradicional de manera irreverente. ¿Cómo sería eso? Bueno, yo puedo usar un himno muy tradicional o varios himnos muy tradicionales y mi actitud frente al himno ser una de poco cuidado, estar cantando con los labios algo que yo no siento en el corazón, estar viendo al hermano que está alrededor adorando de una manera u otra, estar juzgándolo en medio de un acto de adoración. ¿Te imaginas lo que es estar condenando a un hermano en medio de un acto de adoración? Uh-huh. La función más sagrada que yo puedo hacer delante de Dios es adorarlo, y que en vez de estar adorando a Dios y concentrado en Él, yo estoy viendo a Jairo al lado que está adorando de esta y aquella manera. Yo creo que esas son formas irreverentes de usar la música tradicional. Y yo puedo usar la música contemporánea de manera irreverente y también la puedo usar de manera solemne. Yo creo que ese es como debemos verlo. Pero no creo que haya un ritmo carismático de música. Yo creo que hay acciones carismáticas de nuestra adoración. Eso es otra cosa. Ok, comprendo, Miguel. Bien, otra pregunta. Esta nos la acaban de hacer. ¿Cómo deberíamos responder al hecho de que se usa el amarnos unos a otros para justificar la homosexualidad? Bueno, yo creo que tú puedes usar cualquier texto bíblico para decir cualquier cosa que te interese. Entonces, yo pudiera decirte, mira Jairo, la palabra de Dios te manda a odiar a tu padre y a tu madre, porque hay un texto bíblico que dice, si no odias a padre, madre e hija, no eres digno de mí. Uh-huh. Pero hay un contexto en el que, debajo del cual eso es dicho. De esa misma manera, claro que Cristo nos llamó a amarnos unos a otros, pero yo tengo que luego entender cómo la palabra califica o entiende lo que es el amor. El amor me dice, 1 Corintios 13 comienza diciendo que el amor es paciente. Bueno, entonces ahora yo puedo ser paciente con aquellos que son homosexuales, sin aprobarlo, pero puedo ser paciente al hablar con ellos, al escucharlos. Pero si yo no quiero ver el texto bíblico de esa manera, claro que yo puedo usar ese texto y decir, bueno, Dios me dice que ame de manera ágape, y eso es amor incondicional, por tanto yo puedo amar o justificar los homosexuales cuando se aman entre sí. Dios no está hablando de eso. Dios está hablando de un amor que no viola su estándar. Uh-huh. Entonces el amor ágape sí es incondicional, dentro de los parámetros que Dios nos ha dejado para definir lo que es el amor incondicional. Entiendo. Y Miguel, ¿cuáles son los hijos de Dios de los que habla Génesis 6? Esos hijos de Dios que se unieron con las hijas de los hombres. ¿A qué se refiere el texto cuando nos habla de eso? Bueno, yo no quiero ser dogmático en esta posición porque es difícil cuando la Biblia no declara categóricamente lo que son esos hijos de Dios y las hijas de los hombres. Pero hay dos posiciones y luego yo puedo hablar de qué pensamos nosotros. Una posición habla de que los hijos de Dios son aquellos descendientes de Set, Caín, Abel, Set, hijo de Adán. Uh-huh. Cuando tú sigues esa línea genealógica de los hijos de Set, la mayoría de ellos fueron hombres de Dios
cuando tú sigues la descendencia de Caín, que mató a Abel, la mayoría de esos hombres son hombres malvados. Entonces algunos dicen que los hijos de Dios se refiere a descendientes de Set que se casaron con descendientes de Abel, de Caín. A la verdad que podemos decirlo, pero yo no encuentro cómo justificar eso de una manera que me apoye o que me ayude en otros textos bíblicos. Más hermenéuticamente correcto. Exacto, desde mi ángulo, o desde el ángulo de otros que también han hablado de esto anteriormente. Lo que otros piensan, y este es el campo en el que nosotros estamos, es que los hijos de Dios y los hijos y las hijas de los hombres se refieren a una unión que ocurrió entre hombres y mujeres, seres humanos que fueron poseídos por demonios en un momento dado y que se unieron con mujeres, seres humanos, y que procrearon una raza de gigantes. Y ahora tú podrías decirme, bueno, pero ¿de dónde saca todo eso? Bueno, tú tienes que hacer un estudio de otros pasajes y nosotros sabemos que la palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que aquellos ángeles, Pedro habla de eso, aquellos ángeles que pecaron en los días de Noé, Dios los ha guardado en prisiones de oscuridad. Tenemos que preguntarnos, ¿qué hicieron esos ángeles en los días de Noé? Aquellos que no guardaron su dignidad, ¿cierto? Exacto. Y que pecaron en los días de Noé. Bueno, resulta que Génesis 6, que ¿dónde está ese pasaje? Corresponde a los días de Noé. Número uno. Número dos, algo pasó en los días de Noé con ciertos ángeles que hicieron una acción tan horrenda que Dios los guardó en prisiones de oscuridad, lo cual no ha hecho con otros demonios que hoy todavía siguen sueltos. Entonces, algunos interpretamos que posiblemente, fíjate cómo lo estoy diciendo, posiblemente, eso que esos ángeles hicieron fue que poseyeron individuos que luego entonces se casaron y alteraron hasta cierto punto la raza humana. Nosotros sabemos que Satanás puede alterar nuestra anatomía. Lo vemos con Job cuando lo llenó de llagas. Lo vemos con alguien que estaba mudo en el Nuevo Testamento, una mujer jorobada en el Nuevo Testamento. De alguna manera Satanás tiene poder hasta un límite que Dios permite para afectar lo que es la anatomía o el funcionamiento del ser humano, orgánicamente hablando. Pensamos que eso fue lo que ocurrió. Comprendo, Miguel. Esa es una pregunta es importante y de mucho peso para quien la hace. Dice que un amigo acaba de perder a su niño de 6 meses. ¿Qué pasa con ese niño cuando muere? ¿Y cómo puede consolar a esta persona? Déjame comenzar con la segunda parte, cómo poder consolarlo. Yo creo que si nosotros tratamos de usar palabras humanas, conceptos filosóficos o aún teológicos muy sofisticados para consolar a esta persona, probablemente no lo logremos. Yo creo que lo mejor que podemos hacer, por un lado, es admitir que no tenemos explicación para cuando cosas de esta naturaleza ocurren. Número dos, poder admitir también que hay un dolor humano extremo, que es prácticamente un dolor del alma, cuando tú pierdes un niño, y sobre todo a esa edad, que yo no puedo consolar. De hecho, me tocó antes de ayer, consolar a una familia que perdió un niño de 1 año y medio de edad, y realmente yo le decía a sí mismo, yo no tengo palabras humanas, yo no tengo habilidad humana para consolarles, porque eso es un dolor del alma y yo no llego hasta ahí. Ahora, yo conozco un Dios que creó el alma, que creó a ese niño, que te ama a ti, y ese Dios sí tiene esa capacidad, ese Dios sí tiene esa habilidad. Ese Dios ha revelado que Él es bueno, que Él es fiel, que Él tiene una sabiduría que yo no entiendo. Y en esos momentos, lo mejor que puedo hacer por ti, Jairo, si tú eres el que está pasando por ahí, pedirle a ese Dios que te consuele con gracia, con misericordia, con su poder, de una manera que yo no puedo hacer y de una manera que yo tampoco comprendo cómo Él lo hace. Esa es la primera parte. ¿Dónde va ese niño? Bueno, lo que tradicionalmente la iglesia ha enseñado, incluyendo la iglesia evangélica, la iglesia reformada, es que todos los niños tienen una edad de responsabilidad y que hasta que ese niño llegue a esa edad de responsabilidad, si ellos mueren, van al cielo. Mi explicación es un poco diferente. Primero, no voy a tratar de enfocarte dónde va tu niño que murió, porque yo creo que mi énfasis es, ese Dios que lo creó lo ama más que tú. Y Él está donde ese Dios entiende es su mejor lugar. Y yo tiendo a dejarlo ahí. Mi explicación teológica es que la palabra define claramente que la elección de aquellos que van a la presencia de Dios es hecha en la eternidad pasada, desde antes de la fundación del mundo.
Entonces, cuando alguien va a la presencia de Dios, no lo determina la edad a la que yo muero, sino esa elección que Dios hace desde la fundación del mundo. Si Dios elige a ese niño de 6 meses para salvación desde antes de la fundación del mundo, pues la razón por la que él está ahí es por la elección desde antes de la fundación del mundo, no porque murió de 6 meses de edad. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos decir. Pero yo no creo que la consolación debe venir a partir del lugar de destino del niño, sino a partir del Dios que creó al niño. En el carácter, anclarlo en el carácter de ese Dios. En el Dios de toda consolación. En el Dios de toda consolación. Yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer. Miguel, y tú mencionaste brevemente algo de la elección. Alguien nos pregunta que la doctrina de predestinación es una doctrina fundamental de la iglesia cristiana. ¿Y cómo puedo determinar cuando una doctrina es fundamental o cuando no es tan importante? Yo creo que la palabra misma es la que determina cuán fundamental es una doctrina, número uno. Número dos, yo tengo que preguntarme, si yo remuevo esta doctrina de la palabra de Dios, ¿se cae el árbol cristiano? ¿Se inclina el árbol cristiano? ¿Desaparece la fe cristiana? Si tú le quitas la cruz a la fe cristiana, se desapareció todo el movimiento cristiano. Yo creo que la palabra establece la predestinación como una doctrina fundamental, aunque estoy convencido de que es posible no creer en ella y ser salvo, definitivamente. Creo que hay miles de cristianos, millones a lo largo de la historia que han tenido esa experiencia. Pero yo creo que la palabra de Dios habla de una manera categórica acerca de esa predestinación. Tú lo encuentras en Romanos 8. Aquellos que Él conoció, aquellos que de antemano conoció, a eso Él predestinó, a lo que predestinó, a eso Él llamó, a los que llamó, a eso justificó, a lo que justificó, a eso glorificó. Si te devuelve, si te hace la pregunta, ¿a quién glorificó? Bueno, a los que justificó. ¿A quién justificó? Bueno, a los que llamó. ¿Y a quiénes llamó? A los que predestinó. Efesios 1 habla de que Dios nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. La única razón por la que nosotros hablamos de predestinación es porque la Biblia habla de predestinación y usa la palabra predestinación. Hechos 13:48, los que oyeron la palabra de Dios, y todos los que oyeron la palabra de Dios, y los que fueron ordenados para vida eterna, y creyeron, perdón, estaba tratando de recordar el versículo, el texto lo dice de esta manera, y creyeron todos aquellos que estaban ordenados o habían sido ordenados para vida eterna. Eso es Hechos 13:48. La doctrina de la predestinación establecida en diferentes pasajes de la Biblia. Juan 6, 37, 39 habla de que esta es la voluntad del Padre, que de lo que Él me dio yo no pierda ninguno. Juan 6, 44 habla de que nadie viene a mí si el Padre no lo trae. De manera que nosotros tenemos múltiples pasajes en múltiples libros afirmando la misma doctrina. Yo creo que es cardinal, pero no creo que es cardinal para salvación, que es una diferencia. Creer en la resurrección, en la cruz de Cristo, es cardinal para salvación. Tú no puedes ir al cielo si niegas eso, pero tú puedes ir al cielo no habiendo creído en la predestinación. Entiendo, Miguel. Y solo para abundar un poquito sobre ese tema, hemos escuchado que muchos dicen que los cristianos van solamente a Romanos, o los calvinistas, perdón, a defender la predestinación. Tú fuiste a Hechos. ¿Tú crees que en el Antiguo Testamento también podemos encontrar una base para la predestinación? Definitivamente, depende de cuánto tú quieras verlo. Por ejemplo, Dios se le apareció a Abraham y lo eligió. ¿Por qué no a su hermano? ¿Por qué no a su papá? ¿Por qué no a su tío? ¿Por qué no al vecino de Abraham? Ahí hay una predestinación. Dios hace de Abraham, Dios le da 2 hijos a Abraham, le da a Ismael y le da a Isaac, pero resulta que el hijo de la promesa no es Ismael, es Isaac. Pero ¿por qué Isaac y no Ismael? Entonces ahí seguimos viendo la predestinación. El profeta Jeremías dice que él fue elegido cuando estaba en el vientre de su madre. Antes de Jeremías nacer ya había sido elegido al oficio de profeta, porque Dios no hizo eso con todo el mundo cuando estaba en el vientre de su madre. De manera, Dios se le apareció a Moisés en el desierto cuando Moisés no andaba buscando de él. ¿Por qué no se le apareció a otra gente, a Jetro, el suegro, o a cualquier otro? Que era un hombre sabio Jetro. Exactamente. Entonces, cada vez que Dios se le aparece a alguien y no se le apareció a otro, eso es una elección que Dios está haciendo por encima del otro. Ahora, ¿entendemos nosotros la condición, la razón? No. Lo que sabemos es que no es la bondad de Abraham, no es la bondad de Moisés, no es la bondad de ninguno la que hace que Dios elija uno sobre otro. Es su gracia soberana, es su sabiduría,
Cuando entremos al cielo lo veremos clarito, las razones. Pero por ahora tenemos que creer lo que la palabra revela. No depende del que quiere ni del que corre, sino del Señor que tiene misericordia. Eso es Romanos 9:16, creo, habla de eso. Bueno, más o menos atado al tema. Alguien pregunta, ¿precede la fe a la regeneración? ¿Qué sucede primero? Porque Juan 3:16 dice que todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Se cree y luego obtengo la vida eterna. Okay. Bueno, en primer lugar, Juan 3:16 establece cómo yo llego al cielo. Tengo que creer en el Hijo. No es una declaración de cómo ocurre la regeneración. Es una declaración de que sin Cristo no puedo ir al cielo. Todo el que cree tiene vida eterna. Pero no me explica cómo ocurre ese proceso. Ahora, si la palabra de Dios me dice en Efesios 2:1 que nosotros estamos muertos en delitos y pecados, si la palabra de Dios me dice en 2 Corintios 4:4 que mi mente está entenebrecida, si la palabra de Dios me dice en Romanos 3:11 que nadie busca de Dios, si la palabra me dice en Romanos 8:6-7 que la mente del hombre pecador no se somete a la ley de Dios y ni siquiera puede, entonces yo tengo que preguntarme cuál es la habilidad de ese hombre para realmente ejercitar la fe antes de que Dios lo haga nacer de nuevo. Yo creo que hay un pasaje en Juan 3 que de una manera muy indirecta nos deja ver cuál es el proceso. Cristo le dice a Nicodemo, nadie puede ver el reino de Dios a menos que nazca de nuevo. Entonces, para yo ver el reino de Dios, que es el que yo quiero elegir, yo tengo que nacer de nuevo primero. Entonces, la regeneración ocurre primero. Y una vez, entonces, ahora yo he sido regenerado, mis ojos han sido abiertos, mi mente entenebrecida ha sido iluminada. El velo es quitado. Exacto, el velo es quitado, mi voluntad ha sido cortada, mi voluntad esclavizada, la esclavitud de mi voluntad ha sido cortada. En ese momento que yo veo el reino, ahora me hace sentido, ahora yo lo quiero. Ahora, todo eso es un proceso simultáneo. Entonces, como hablar de cuál es primero, cuál es segundo, en una mente de Dios que vive fuera del tiempo y del espacio, eso es lo que nos hace las cosas más complicadas a nosotros. Pero si quisiéramos ponerlo en orden, yo tengo que nacer de mi condición de mortandad para poder tomar una elección. Y por tanto creemos que la regeneración precede al ejercicio de la fe. Pero dijiste de manera simultánea. O sea, no que yo fui regenerado hoy y una semana después hago profesión de fe. No, eso es algo que ocurre instantáneamente. Una vez Dios me despierta, y una vez Dios ilumina mi mente, una vez Dios corta la esclavitud de mi voluntad, yo estoy viendo el reino de los cielos e inmediatamente yo lo quiero. Yo quiero hacer esa profesión porque ya vi lo que era y por eso la puedo anhelar. Antes de eso no la puedo anhelar. Entiendo. En cuanto al tema de la profesión ahora, ¿puede un cristiano estudiar psicología? ¿O debe un cristiano estudiar psicología? Bueno, yo creo que es una pregunta un poquito más compleja por un lado. No hay duda de que muchas de las enseñanzas de la secular, de la psicología, no está basada en principios bíblicos. Y por tanto, si yo no tengo una buena teología detrás, yo voy a ser fácilmente desviado. Ahora, hacer yo una aseveración dogmática como pastor de que los miembros de mi iglesia o las ovejas definitivamente no pueden estudiar psicología, no, yo no creo que nosotros debemos llegar hasta ahí. Yo creo que nosotros debemos aconsejar y decir, mira, me preocupa que estas corrientes que tú vas a escuchar son contrarias a la palabra de Dios. Y por tanto yo quiero advertirte antes de comenzar que hay un gran chance en tu formación de que tú puedas ser desviada y terminar confiando en cosas que ni siquiera bíblicas son. Por tanto yo creo que tú debes orar, tú debes considerarlo, tú debes pensar y servir de consejo para esa persona. Si la persona insiste, entonces mi consejo sería que a la vez ella pueda formarse teológicamente muy sólidamente para que después de encontrar cómo salir de todo eso que le van a estar enseñando a lo largo del camino, e incluso que ella mantenga un contacto con un líder o su pastor con cierta regularidad para ir chequeando estas enseñanzas en contra del trasfondo bíblico y la corrigiendo a lo largo del camino. Eso es como yo lo pienso. Y pienso que hay gente que ha estudiado psicología que luego Dios ha usado grandemente en el mundo cristiano y que algunos de los conocimientos que adquirió, una vez han podido pulirlos a través de lo que es la teología, creo que le han servido
Dios lo ha usado de diferentes maneras. Pero como decías, requiere desaprender algunas cosas y aprender otras. Y aprender otras. Pero eso es cierto con todos nosotros. De una forma u otra. Exacto. Alguien nos pregunta, Miguel, ¿qué preparación debería recibir una esposa de pastor? Yo no creo que hay no hay un currículum para esposa de pastor. Yo creo que hay un currículum, por así decirlo. Estoy usando la palabra currículum o currículo entre comillas, para una mujer piadosa. Yo creo que una mujer de pastor debe ser una mujer piadosa. Pero yo creo que tu esposa, que no es esposa de pastor ahora mismo, debe ser una mujer piadosa. Y yo creo que el currículo de la mujer piadosa es el currículo de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene algunas cosas específicas que decir a mujeres, pero tiene más cosas todavía que decirnos en general a todos los cristianos. Entonces el currículo de una mujer cristiana es el currículo de la palabra. En cuanto a lo que es el ser humano en general, su obediencia, su humildad, su mansedumbre. Luego en cuanto a la mujer, las enseñanzas están ahí. Debe ser una ayuda idónea para su esposa, sometido a su marido, que lo respete, debe cuidar su ser interior más que su ser exterior, sumisa, femenina, debe ser una buena madre si tiene hijos, debe cuidar de su casa, la marcha de su casa, pero es la palabra el currículo. Yo no creo que hay una preparación, y es una preparación para toda mujer piadosa, no exclusivamente para la esposa de pastor. Yo debo decir que yo creo que mi esposa es una mujer piadosa y cumple el currículum. Y yo estoy de acuerdo contigo. 100% convencido. Sí, así es. Alguien nos pregunta, Miguel, algunos cristianos dicen que el homosexualismo o el lesbianismo es un demonio que posee a la persona. ¿Hay algo de cierto en esto? De nuevo, si tú vas a decir eso, tú tienes que mostrarme en la palabra la base sobre eso. Romanos 1, de manera clara, habla de la homosexualidad y habla del lesbianismo a partir del versículo 18 hacia abajo, especialmente después del versículo 22. Y en ningún momento nos da a entender, ni remotamente, que esto es un problema demoníaco. Entonces yo creo que tenemos que ser cuidadosos cuando hacemos afirmaciones que nosotros no podemos ilustrar bíblicamente. No, yo creo que es un problema del ser humano que no es enseñado bien en su juventud, que tiene experiencias que nunca debió haber tenido en su juventud, que no tiene un modelo de papá o de padre bíblico, no tiene un modelo de madre bíblica. Hay múltiples factores que se conjugan, pero en definitiva yo creo que es un problema conductual, no es un problema de un trastorno cerebral, no es un problema de un trastorno genético, eso nunca ha sido demostrado, y tampoco es un problema demoníaco. Yo no tengo que expulsar el demonio de homosexualidad de una persona. Yo tengo que conversar con ellos acerca de su historia pasada y llevarlo a entender la necesidad de ajustarse al patrón bíblico. Bueno, Miguel, hoy viene otra pregunta que es un pastor que quisiera saber qué piensas y cómo poder ayudarlo. Dice que una joven de su congregación ha quedado embarazada y tanto ella como sus padres son parte de la iglesia, aunque él duda de que ella sea una creyente genuina. Al quedar embarazada, no saben qué hacer, si la casan, como casan a los demás, para que sea parte de la iglesia, esta nueva familia, para que ese niño nazca dentro de la iglesia, si hacen otro tipo de ceremonia. ¿Qué debe de ser ese pastor? ¿Qué debe decidir? Bueno, por un lado yo creo que debe haber una confesión de esta joven ante la iglesia, porque es un pecado que, aunque pudo haberse cometido privadamente, es un pecado público tan pronto la barriga comience a aparecer. Entonces, cuando esas cosas ocurren, creemos que pecados públicos necesitan una confesión pública. Eso es lo primero. En segundo lugar, en cuanto a casarla o no casarla, yo creo que nosotros hemos cometido el error en el pasado de asumir que todo el que sale embarazada, toda mujer que sale embarazada ya que se case, sin tomar en consideración el hecho de que primero no está casada. Y como no está casada, yo no tengo la obligación de entrar en una unión permanente todavía. Yo tengo que evaluar la otra persona. Si esa otra persona, si la mujer es cristiana y el muchacho no es cristiano, ¿cómo voy a casar en yugo desigual simplemente porque existe un embarazo? Número uno. Número dos. Que sería violentar la palabra. Sería violentar la palabra. Si la muchacha tiene 16 años y el muchacho tiene 17 o 18, como muchas veces se da, él no está en capacidad para afrontar este matrimonio. No lo está económicamente, no lo está emocionalmente, no lo está espiritualmente.
que sería bueno que él en su momento pudiera hacer frente a este hijo. Sí, claro, yo creo que él debe asumir ciertas responsabilidades desde el principio, pero quizás es preferible esperar a que esta pareja, sin haberlos casado todavía, pueda madurar y luego de madurar ver si realmente podemos tener madurez suficiente para casarlos. Yo creo que tenemos que pensar que a la hora de casarlos, esto es una unión permanente que yo estoy estableciendo, que todavía no existe. Entonces, si la voy a establecer, tengo que ser cuidadoso bajo qué parámetros lo voy a hacer. Suponte que la muchacha sea cristiana y responsable, pero cometió un pecado por falta de madurez, y el muchacho es altamente irresponsable, o es un bebedor, o es un jugador. ¿Cómo la voy a condenar ahora inmediatamente a entrar en una unión permanente con alguien que está mostrando claramente que no tiene las condiciones para ser el padre ideal para este hijo? Entonces, son situaciones que hay que analizarla caso por caso. Miguel, para abundar un poquito sobre eso, ¿qué pasa si entendemos como pastores de la congregación que ninguna de las personas que quieren casarse son creyentes? ¿Debemos casarlos como sea? Digamos que son hijos de líder en la iglesia. Perdón, repíteme la pregunta. Bueno, sucede que llega alguien a nosotros, pide que casemos a sus hijos, que van a la congregación, pero no han dado frutos de conversión, no parecen ser creyentes. Una pareja tiene un hijo varón o una hembra y quiere que lo casemos con alguien. Ambos son no creyentes, aunque van a nuestra iglesia. Okay. Yo como pastor, vienen a mi iglesia, pero no han dado ningún tipo de fruto de conversión. ¿Puedo yo casarlos? ¿Puedes tú casarlos? Te voy a dar las dos posiciones que existen más o menos en el ámbito teológico y luego la que creemos. La palabra de Dios claramente prohíbe el yugo desigual. Un creyente con un incrédulo. Yo creo que eso está bastante claro. Algunos van a decir, yo puedo casar a dos no creyentes porque no es un yugo desigual, es un yugo igual, aunque son no creyentes. Y algunos pastores lo hacen. Y lo hacen con conciencia tranquila. Yo no lo podría hacer, nosotros no lo podríamos hacer en nuestra iglesia con conciencia tranquila, porque entendemos que primero, hay un matrimonio que ellos pueden hacer que no es religioso. Si no son creyentes y no creen en el Dios del cielo y de la tierra, yo no le estoy impidiendo que se casen. Hay un matrimonio civil que ellos pueden hacer, disfrutar de los beneficios del matrimonio civil, disfrutar de los beneficios gubernamentales cuando existen de una pareja, por un matrimonio civil, no religioso, que es realmente lo que ellos son. Ellos son dos personas civiles no religiosas. Cuando nosotros venimos delante de la iglesia, en nuestra iglesia sí lo creemos, estamos haciendo una ceremonia no simplemente religiosa, es una ceremonia cristiana, donde le estamos pidiendo a Dios que bendiga a sus hijos cristianos, y estamos haciendo un compromiso delante de Dios, pensando que en esta pareja mora el Espíritu Santo que le pueda ayudar a mantener los compromisos que están haciendo. Es el entendimiento. Entonces solamente lo haríamos en esa situación, por las razones que acabo de explicar. Pero vuelvo e insisto, que hay pastores que pueden razonar, y lo conozco a algunos de ellos, que ellos pueden casar a dos incrédulos porque no están en yugo desigual. Yo creo que hay más que eso detrás de toda esta pregunta. ¿Y puede un matrimonio así reflejar a Cristo y a la iglesia? Como ¿El matrimonio o la ceremonia? El matrimonio. Matrimonio entre inconversos. No puede reflejar a Cristo y la iglesia. Exactamente. Creo que es un buen punto que quizás estaba tratando de hacer. Es que se supone que una boda cristiana, se supone que toda boda, pero solamente las cristianas podrían hacerlo. Debe ser una reflexión de la gloria de la unión de Cristo con su iglesia. Los incrédulos no pueden reflejar eso. Y cuando venimos a la iglesia, lo venimos a celebrar con esa intencionalidad. Aun cuando a veces no ocurre así, pero esa es la intencionalidad. Yo no puedo ni siquiera pensar en ese concepto cuando los dos que se están casando no son creyentes. Debo decirles que nos quedan 20 minutos. Si tienen alguna pregunta, este es el momento. Alguien por aquí nos dice, Miguel, ¿está el divorcio totalmente prohibido en la Biblia? ¿Hay alguna excepción que permita el divorcio? ¿Cuál sería esta? Bueno, de nuevo, para abrir la sombrilla, en el mundo cristiano y en los últimos 20 siglos han habido 3 o 4 posiciones. Número 1 está aquellos que piensan que el divorcio se puede hacer por cualquier circunstancia. Eso, ahí están los liberales. Ni remotamente pensamos que nosotros pudiéramos estar ahí porque no somos liberales. Luego hay otro grupo que piensa que el divorcio es posible bajo ciertas circunstancias, que no es simplemente el adulterio, sino algunas otras circunstancias. Y ahí pudieran
incluir abuso, la violencia intrafamiliar, ahí pudieran incluir un esposo borrachón, etcétera, etcétera, etcétera. Hay otros que pensamos que Cristo fue claro, y es que el divorcio es permitido básicamente por adulterio. Mateo 19 habla de eso, y yo creo que ese es un pasaje clave, donde Cristo dice que aquella que se divorcia de su marido y se casa con otro, está cometiendo adulterio, y también el que se casa con ella comete adulterio. Y está la cláusula de la excepción, cuando Cristo dice, el que se divorcia de su cónyuge, de su marido, a menos que, entonces está la cláusula de la excepción, que es el adulterio. Entonces ahí estamos nosotros. Y luego está el otro grupo, dentro del mundo cristiano también, que entiende que el divorcio no puede ser bajo ninguna circunstancia, incluyendo el adulterio. Bueno, yo creo que la cláusula de la excepción está ahí en Mateo 19 por una razón. Entonces, por eso nosotros estamos en el grupo que pensamos que el adulterio es la causa que Cristo claramente estableció para el divorcio. Y eso de Romanos que nos habla, de Corintios, perdón, que nos habla de que si el inconverso en la relación sea un yugo desigual, alguien se convirtió, el inconverso quiere apartarse, quiere terminar el matrimonio. Lo que sería, lo que se ha dicho, el divorcio por abandono. Tengo una pareja en yugo desigual porque se casaron, vamos a suponer, dos incrédulos se casan, a lo largo del camino uno llega a creer. Y al llegar a creer tengo un creyente con un incrédulo. Si ese incrédulo se quiere separar, 1 Corintios 7:15, creo que es el texto, nos dice que el hermano creyente o la hermana creyente lo debe dejar que se aparte, entonces que en tales casos la hermana no está bajo obligación. Queda libre. Queda libre. La manera como lo vemos es que sí, yo creo que potencialmente eso es una causa de rematrimonio. Mi consejo, y creo que nuestro consejo en la mayoría de los casos, es que el creyente espere qué va a pasar con el que se apartó. Porque el que se apartó pudiera regresar en arrepentimiento, en cuyo caso entonces no hemos tenido que producir el divorcio. La mayoría de esos casos, la realidad es que el que se aparta tiende a conseguir otra persona. Entonces, cuando esa persona consigue a otro o a otra, ya sea como novio o como esposo o esposa, ya hay un adulterio. Entonces, cuando finalmente la unión se secciona, se rompe, se está rompiendo por adulterio y no simplemente por separación. Ahora, obviamente, si esta separación se está prolongando en el tiempo y años van y años vienen, pues quizás se ha dado mucho tiempo de espera para un posible arrepentimiento y esto no está ocurriendo. Eso caso hay que analizarlo de manera individual. De manera que eso es como un caso con signo de interrogación que debe ser revisado cabalmente. Analizado con cuidado. E individualmente, más que dar una afirmación categórica. Se da una libertad que quizás la palabra no da de tal manera. Y aquí alguien pregunta, ¿puede una persona que no se ha bautizado tomar la Santa Cena? ¿Cómo lo hacemos acá en la IBE? Bueno, la realidad es que a lo largo de la historia, en la mayoría de las denominaciones, el bautismo ha sido un requisito mandatorio para tomar la Santa Cena. Yo creo que nosotros podemos hacer un argumento y decirlo de esta manera. Yo me convertí hace 4 meses. No he podido tomar la Santa Cena porque no me he bautizado. Me morí. Ya no la voy a tomar. Pero el Cordero me va a invitar a la Cena del Cordero sin haberme bautizado, porque sí me convertí. Si el Cordero me da invitación para participar en su cena, ¿quién soy yo para no permitirlo en la cena que representa esa Cena del Cordero, que es esta que estamos celebrando? Alguien pudiera argumentar y decir, sí, lo que pasa es que si tú eres cristiano, ¿por qué no te bautiza? Bueno, la realidad es que yo conozco iglesias donde han pasado 1 año y hasta más de 1 año sin celebrar un bautismo. ¿Y qué entonces hago si ya yo me convertí? No voy a entrar en el argumento, pero yo no creo que hay versículos claros en la Biblia que establecen que mandatoriamente ese tiene que ser el orden. Y cuando hacemos argumentos de silencio, en el sentido de que, bueno, pero la Biblia tampoco dice que sí se puede, yo creo que los argumentos más débiles
en todo debate, a la luz de lo que llamamos la lógica de debate, de discusión, son los argumentos menos sustentables. Porque con un argumento de silencio, aquello que no está mencionado, yo te puedo defender lo que tú quieras. Entonces yo no creo que los argumentos de silencio son tan poderosos. Pero, de nuevo, yo no creo que es algo en lo que yo quisiera debatirme y pelear con mis hermanos por algo como eso. Miguel, ¿en qué consiste y cómo se manifiesta el don de la profecía? Volvemos a la palabra. Primera de Corintios 14, versículo 3, dice que el que profetiza lo hace para exhortación, para edificación y para consolación. Bueno, yo creo que yo tengo que comenzar mi definición por ahí. Exhortación, consolación y edificación. Entonces, obviamente, de acuerdo a 1 Corintios 14, 13, la función primaria o el significado primario de la palabra profetizar no es predicción del futuro. Porque 1 Corintios 14, 13 no me habla de predicción del futuro. Incluye eso, pero de manera secundaria. Entonces, la profecía es la expresión, la explicación, la exposición, esa es la palabra que estaba buscando, de la voluntad de Dios. Cuando un profeta se paraba delante del pueblo y así dice el Señor, él estaba exponiendo la voluntad de Dios. Cuando un pastor se para en la palabra, en el domingo, y expone la palabra, él está exponiendo la voluntad de Dios. Y en ese sentido, él está ejerciendo un oficio profético. Él es una voz profética. Entonces yo creo que, para limitarme a la pregunta, porque esto puede ser toda una hora literalmente de exposición, pero para limitarme a la pregunta, el significado primario de la palabra profecía es la exposición de la voluntad de Dios. 1 Corintios 14, 13, así nos ayuda a entenderlo. Secundariamente, profetizar implica predicción del futuro, pero eso es secundariamente. Isaías fue profeta por 50 años. Él no se pasó 50 años creando profecías nuevas. Él se pasó 50 años confrontando al pueblo con la voluntad de Dios. Y dentro de esos 50 años trajo profecías aquí y allí. O sea que tú dirías que no es algo que cambió en el Nuevo Testamento, sino que siempre ha sido el rol del profeta, exhortar, consolar. Yo creo que ha sido el significado primario. En inglés es más fácil verlo porque se habla de foretell and forth con TH, forthtell. Entonces el foretell es decir, exponer la voluntad de Dios. Y el forthtell con TH implicaría esa predicción del futuro. Entonces yo creo que el significado de la palabra profetizar, primero es foretell, exponer la voluntad de Dios, y luego es forthtell, que es la predicción de evento del futuro revelado por Dios. Entiendo. A ver, ¿qué piensas, Miguel? ¿Es correcto llamar apóstol a los pastores de hoy día? Yo creo que lo mejor que puedo hacer, y como es un tema tan controversial hoy en día, yo creo que lo mejor que puedo hacer es decirme la palabra. Hemos estado haciendo eso, citando los versículos, pero en este caso yo voy a leer el versículo y no simplemente citarlo. Hechos 1, versículo 21, Pedro está hablando ahora en un momento dado en que hay que sustituir a Judas porque ya Judas no existe. Y entonces estamos ahora tratando de escoger el sustituto de Judas. Y Pedro quiere establecer los criterios por medio de los cuales este nuevo apóstol se va a establecer. Dice, por tanto, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Pedro estableció dos criterios para el sucesor de Judas: que hubiese sido enseñado por Jesús, que hubiese estado con ellos desde el principio, comenzando con el bautismo de Juan, y dos, que fuera testigo ocular de la resurrección. Hoy en día no hay nadie que pueda llenar esos dos criterios. El único otro apóstol que aparece en la palabra de Dios es el apóstol Pablo, y él llenó esos dos criterios. Porque si bien es cierto que Pablo no estuvo con ellos desde el bautismo de Juan, el criterio ahí era que Cristo le hubiese enseñado personalmente. Y el apóstol Pablo claramente establece en Gálatas que la revelación que él tuvo, la enseñanza, no la obtuvo de ningún hombre. No se le enseñó ni sangre ni carne,
sino que él la obtuvo como una revelación de Jesucristo. Pablo fue enseñado directamente por Cristo, número uno. Y número dos, Pablo fue un testigo ocular de la resurrección. Cuando los apóstoles comenzaron a morir, comenzando con Jacobo, ninguno de ellos fue sustituido. Hasta el año 1970-80 de nuestra era, que comienzan a aparecer los nuevos apóstoles. ¿Qué pasó en esos casi 20 siglos? La iglesia entendió que no había más apóstoles, que ninguno de ellos fue sustituido. Judas fue sustituido porque era un falso apóstol. Pero cuando murieron los otros apóstoles, ninguno de ellos sufrió sustitución. Y el último fue Juan y tampoco fue sustituido. Yo creo que eso nos da una buena idea de cómo debiéramos pensar acerca de ellos. Bueno, nos quedan tiempo solo para un par de preguntas, así que hagamos esta y luego una final. ¿Cómo no? Alguien nos dice, ¿cómo califica usted la llenura del Espíritu Santo y qué tan importante es para el creyente? Yo creo que la llenura es vital para la vida de santificación. La llenura es algo que la palabra de Dios de diferentes maneras nos ayuda a ver. Es una capacidad especial que el Espíritu Santo concede al creyente para la realización de una tarea en particular, de una tarea específica. Por ejemplo, el Espíritu Santo pudiera llenarme en una semana en particular, conociendo que yo tengo una serie de compromisos que cumplir y Dios, queriendo Dios, para comenzar por ahí, realizar en esa semana a través de esos compromisos una serie de cosas a través de mí como instrumento que van a requerir a veces de sabiduría, a veces de discernimiento, a veces de formas de predicar, maneras de predicar, autoridad al predicar, que van a producir un efecto en aquellos que están recibiendo mi ministración. Eso usualmente es el resultado, esa llenura es el resultado de obediencia, de una rendición, de yo rendir mi ser a Dios y entonces Dios venir y llenarme. Cuando yo no rindo mi ser a Dios, entonces la llenura no se da, no porque Dios no quiera dármela, sino porque yo no estoy haciendo lo que me toca hacer para Dios, llenarme con su Espíritu. De manera que esa es la explicación de la llenura. Y claro que es vital, no para salvación, pero es vital para la vida de santificación. Mientras menos llenura, menos me santifico. Mientras más llenura, más me santifico. Para ser salvo yo necesito ser habitado por el Espíritu. Para ser santo necesito ser lleno del Espíritu. Exactamente. Esta última pregunta, Miguel, me parece muy importante. ¿Por qué debo elegir a Jesús como mi único y verdadero Dios? Bueno, yo pudiera responderla rápidamente como de una manera sencilla, porque no hay otro. O sea, es el único Dios, no hay ningún otro Dios que escoger. Ahora, alguien pudiera hacerme la pregunta entonces, ¿cómo yo sé que Él es el único Dios y que no es otro Dios? Bueno, esa es una pregunta distinta y yo creo que pudiéramos apelar a varias cosas para hablar de eso. En primer lugar, Jesús es el Dios hecho hombre y fue profetizado por cientos de años, su encarnación, su venida al mundo, cosas que haría y esas profecías se cumplieron. Eso por un lado. Por otro lado, Jesús prometió que Él profetizó que Él moriría y que al tercer día resucitaría. Él resucitó, Él probó lo que había dicho. Es interesante que ningún hombre, ningún líder cristiano o no cristiano, ha dicho a lo largo de la historia que iba a resucitar, ni ha resucitado. Ni lo dijo, ni lo hizo. Jesús lo dijo y lo hizo. Resucitar de entre los muertos es algo que solamente Dios lo puede hacer. Estas son dos pruebas significativas. No son las únicas, pero son dos pruebas significativas. El cumplimiento de las profecías sobre su persona por cientos de años. Y número dos, el testimonio de la tumba vacía, que nadie ha podido probar que su tumba, dónde ha estado su tumba, porque no ha habido. Él resucitó tal como lo anunció. Y como se había profetizado. Tal cual se había profetizado. El movimiento de Jesús ha seguido creciendo en la medida en que su verdad ha sido proclamada. Las vidas cambiadas son parte del testimonio que nosotros podemos ofrecer. Vidas transformadas. Hombres judíos, como los apóstoles, que tenían cientos de años creyendo de una manera, que incluso no creían en la resurrección y que después de la resurrección terminaron creyendo en ella y terminaron creyendo en ella
a pesar de su incredulidad, fueron convencidos en contra de su incredulidad y supieron cambiar incluso el día de adoración de sábado para domingo, porque no podían negar algo que ellos habían visto con sus propios ojos. Yo creo que eso es parte del testimonio también de que ciertamente este hombre resucitó y fue lo que realmente fue. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y cuando Él muere y resucita, Él prueba que Él era el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Amén, amén, así es. Bueno, les doy las gracias a ustedes por acompañarnos en esta primera entrega. Ha sido para nosotros un buen tiempo. Hemos podido ver bastante de las preguntas que hemos recibido a través de los meses y específicamente en el día de hoy. Pedimos perdón por aquellas preguntas que no pudimos responder, pero hacemos el compromiso de tratar de volver a hacer esto a la menor brevedad posible. Miguel, gracias por tu disposición a responder. Gracias por dejarte usar por el Señor para presentar su palabra. Y estén atentos por las redes sociales al próximo momento que podamos hacer esto. Por último, si vale que les digamos que esto fue grabado y va a poder ser visto luego a través de nuestra página de Integridad y Sabiduría. Bueno, gracias a cada uno de ustedes que nos pudo seguir a lo largo del camino en el día de hoy. Gracias a ti por tu disposición de acompañarme. Gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de poder hacer esto. Y la idea que queríamos transmitir es tratar de hacer esto lo más conversacional posible, lo más natural posible, como si alguien me parara en la calle y me preguntara. Y ojalá, yo sé que es una primera ocasión, pero ojalá hayamos podido transmitir eso. Que fue una conversación de preguntas que ustedes tienen, que no tienen respuesta, que no han podido hacer. Y gracias de nuevo, gracias a nuestro Dios. Y ojalá podamos devolvernos hacia ustedes lo antes posible.